Pasajes 2025. Una nueva vuelta. Todos los jueves de 16 a 17 por AM 1460, Radio Contacto. Y toda la semana por YouTube en @radiocontacto AM 1460 o por nuestro canal @pasajes 1460. Hoy vamos a tener una especie de comentario al inicio del programa. Tengo un nombre pensado que es Juan el Capanga. Y para empezar a hablar de eso, yo no he nombrado todavía al factotum técnico del programa, al operador y periodista Charlie Gonza, que es el que hace que todo esto más o menos funcione. Que está en los controles. Que está en los controles, por supuesto. Y entonces le voy a pedir que nos prepare el audio 99, que son unos 2 minutos, y que tiene que ver con una conversación, o con, digamos, esto sería un monólogo, este audio. Son 2 minutos aproximadamente, de Juan Grabois, el dirigente de Patria Grande y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, hablando con Tomás Rebord en el canal de streaming Blender. Sí. Se llama Hay Algo Ahí. Y sacamos 2 minutos, más o menos, 1 minuto 45, 2 minutos, para después hacer algunos comentarios al respecto. Pasajes. Problemas se reduce al maple de huevos. La proteína más barata que había en la Argentina, ahora no se puede comprar. Entonces, quien esgrima esas banderas, quien esgrima la bandera, yo lo hablo mucho con los compañeros nuestros que están que son docentes o que son personal de salud. A ver, sobre todo los que tienen responsabilidad de dirección, los directores, los jefes de área. Flaco, vas todos los días y cumplís el horario entero y te rompes el orto. Y si no, al paredón. Si no, sos un traidor a la patria. Si no, sos peor que Milei. Si vos, que tenés una responsabilidad con los pobres de la tierra, que es estar todos los días en el hospital y todos los días en el aula, no la cumplís y encima tenés un rango de dirección, está todo mal. Y esa disciplina popular de perspectiva comunitaria hoy no se puede discutir en nuestro campo. Es como, vos no querés que le hagan duelda, decís lo mismo que Vidal. No, papi, no te confundas. Yo eso lo conozco como el dedillo, porque mis compañeros tienen clase 2 veces los hijos de Nati Saracho tienen clase 2 veces por semana y comen mierda. Y cuando van al hospital Evita de Lanús, y la verdad que los tratan como el orto. Entonces yo tengo claro que hay docentes y personal de salud que son héroes y heroínas. Y tengo claro que cobran mal. Pero también tengo claro que si la educación pública y la salud pública no se reestructura sobre la base de un derecho que es el derecho que origina todo, que es el derecho del paciente y del alumno, no del médico y del docente, el derecho originario es el del paciente y el alumno, no se restablece ese orden conceptual en nuestro campo y chao. Pasajes. Hay, además de este resfrío incipiente que está apareciendo en este momento, hay en las declaraciones de Grabois varias cuestiones para comentar. En principio, el tono, el lenguaje, la forma, las formas del discurso de Grabois. Esta es una época en la que las formas están muy deterioradas. Es admisible que una persona en una condición más complicada, que un jubilado en medio de una marcha, o que alguien que sufre una situación extrema tenga lenguaje duro, soez, ataque a las personas, utilice epítetos. No sé si debería hacerlo Grabois. Grabois tiene un título universitario, es abogado. Tiene además una militancia popular, es alguien que dirige una organización
que tiene un peso específico bastante importante. Fue candidato a presidente de la Nación y obtuvo el 5% de los votos, que es mucho. Es mucho lo que sacó, ¿sí? Es más, su caudal electoral permitió colar en la campaña de Sergio Massa, posteriormente, en la campaña de Sergio Massa por la presidencia, algunas demandas importantes. O sea, no estamos hablando de un tipo de la calle, cualquiera, que se enoja y dice algo. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿a quién se dirige Grabois? ¿A quién le está hablando? ¿Le habla a sus militantes? ¿A los que pertenecen a Patria Grande o a la UTEP? Porque está hablando en un medio de comunicación que tiene bastante audiencia. Es uno de los programas de streaming con mayor audiencia, el de Rebord. Tomás Rebord es alguien que ha construido su carrera a partir de del streaming. Tiene un muy buen decir, tiene una muy buena voz. Tiene también unas formas que no son las habituales, pero tiene presencia. ¿A quién le dice Grabois, vas todos los días, cumplís horario y si no al paredón? ¿A un docente o a un enfermero? ¿O a un director de escuela o a un director de un hospital? ¿Le dice eso? Alguien que tiene el 5% de los votos. No quiero pensar si está en el poder, ¿qué te va a decir? El otro día dije que había dos temas de los que sabía, bastante más que la media, aunque no me creo un sabio absoluto. Uno era la economía y el otro era la adolescencia. Voy a agregar dos temas más, que los conozco por haber estudiado y por la práctica, además. La docencia, las escuelas, trajiné pasillos de escuelas durante 25 años y me jubilé como docente, y la salud, porque en mi familia hay un vínculo muy cercano con el mundo de la salud, fundamentalmente con la enfermería. Gremio, sector dentro del de la salud, tal vez de los más olvidados y de los más maltratados, la enfermería. Fíjense que Grabois casi ni habla de los enfermeros, solamente a una mirada demagógica diciendo, yo sé que hay docentes y médicos, creo que nombra a los enfermeros también, que son héroes y heroínas. Esto también pasa, cuando vos hablas con alguien y critica el sistema educativo, te dice, no, yo sé que vos sos un buen docente. No, flaco, no sabés si soy un buen docente o no. No fuiste mi alumno. A lo mejor lo puede decir Javier Pisicelli. O lo pueden decir algunos otros que han sido mis alumnos, si soy bueno o malo. Por supuesto, he tenido alumnos que me querían y alumnos que no me querían, como le pasa a la mayoría de los docentes. ¿Qué es esto de decirle a los trabajadores, vas todos los días, cumplís horario, y si no al paredón porque sos peor que Milei? ¿En serio peor que Milei? Un tipo que insulta a todo el mundo, que lo maltrata, que vive haciendo referencias al sexo anal, que además demuestra que no sabe y que cuando no sabe empieza a tirar nombres de autores para tratar de taparte la boca, pero claramente te das cuenta que no sabe de lo que habla, que es capaz de quedarse 5 horas en otro programa de streaming cuando es el presidente de un país. Y le insinúan, mirá, ya hace 4 horas estamos acá, yo no tengo nada que hacer. Alguna vez fue un chiste esto, ese chiste me pasó hace 5 años hablando con un músico, acá en esta misma radio, estaba en mi casa yo. El entrevistado entendió que se terminaba la entrevista y yo le dije, no se termina. Conté una anécdota, bueno, no voy a entrar en eso. Pero digo, un docente que pide una licencia es peor que Milei, ¿en serio? Grabois, Juan. Hace referencia a algunos personajes, a Natalia Saracho, por ejemplo, que es una importante diputada nacional, blanco de ataques groserísimos por parte de esa oposición a la que él no enfrenta y no le dice nada, en este texto, en este audio,
Está claro que los pibes de las escuelas hay días que no tienen clase porque hay muchas licencias, y está claro que el sistema de salud no está funcionando. ¿Por qué no funciona la educación y por qué no funciona la salud? Cuando en los años 90 yo empecé a trabajar en la educación, gobernaba Carlos Menem. Eduardo Duhalde era gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un gobierno que seguramente era muy apoyado por Roberto Grabois, Pajarito Grabois, el padre de Juan, al que seguramente, el gobierno al que apoyaba, del que formó parte, por lo menos en la gestión en la ciudad de Buenos Aires. Es un dirigente del peronismo porteño. Roberto Grabois falleció hace poquito. Ese gobierno profundizó el desmantelamiento de la educación y de la salud que había empezado la dictadura militar. Cuando decimos que la educación tiene que fundarse sobre la base del derecho del paciente y del alumno, la educación y la salud, el alumno y el paciente, y no el médico y el docente, estamos diciendo muchas cosas. Primero, que estamos diciendo lo mismo que Milei. La salud es algo que yo hago y el que quiere lo usa y el que no, no. Ese tipo de cosas. ¿De qué salud y de qué educación hablamos? ¿Qué salud y qué educación quiere construir Grabois? ¿A qué paciente y a qué alumno se dirige? ¿Qué paciente? El que hoy en el Gran Buenos Aires tiene que caminar 7 cuadras para ir a un colectivo. Ese colectivo lo lleva a la estación de Merlo, y de Merlo tiene que tomar otro colectivo para ir a un hospital o caminando hasta el otro, hacer turnos desde las 4 de la mañana y esperar que a lo mejor lo atiendan en la guardia. ¿Qué salud? ¿La que no tiene salitas en los barrios que atiendan durante todo el día? Hay salitas que funcionan hasta las 2 de la tarde, en la que alguna vez hay un médico, en la que te volvés loco para muchos trámites. ¿Esa salud quiere Grabois? ¿Qué educación? La de las escuelas que hace 30 años, 40 años, 50 años se construyen sin tener parámetros claros de lo que es la acústica en el aula. Por ejemplo, este estudio que vos estás viendo desde esa cámara tiene paneles acústicos. ¿Por qué tiene esto? Que parece los maples de huevo de los que hablaba al principio Grabois. Es para que la voz se escuche mejor, para que yo no tenga que gritar, y que si grito alguien me diga: pedazo de coso, no grites, porque no hace falta. Para que se escuche bien la voz que sale por este micrófono. La escuela no tiene estos parámetros. En las escuelas la voz rebota por todos lados. En este estudio, si pasan autos o se empieza a levantar viento y vuelan ramas como pasó hace 2 minutos, no se escucha acá, no te enterás. Porque está acustizado para eso. Las aulas de las escuelas, no. Escuchás la conversación de los dos que están hablando en la calle, los autos que pasan, los que se sientan en el pasillo a hablar, que tiene una hora libre, alguien que le grita a otro. Escuchás todos los ruidos de la calle. Los docentes, alguna vez lo contaba en una columna que tenía en otra radio, nos vamos enfermando desde los pies hasta la cabeza. Tenemos varices, sufrimos, los que tenemos el arco vencido, como en mi caso, terminamos teniendo problemas en la columna, cargamos peso, se nos empieza a alterar la voz, y a veces, en algunos casos, empiezan a sufrir problemas psiquiátricos muy serios. Los trabajadores de la salud les pasa lo mismo. ¿De a qué enfermero le habla? ¿De qué sistema de salud hablamos? ¿En el que un enfermero tiene que trabajar 3 turnos de lunes a lunes? ¿En el que los médicos no quieren hacer residencia porque ganan guita con otra cosa? Entonces no tenemos... El sistema de salud tiene que ser un sistema de salud pensado en la comunidad. Caramba, un peronista que nos hablan todo el día de la comunidad organizada pone el eje en el alumno y en el alumno y en el paciente, no en la comunidad. ¿De qué estamos hablando? Derechos comunitarios, Grabois.
Entonces, todo ese lenguaje que dice al paredón, papi, papi, porque si no, nos va mal, papi, se terminó. Es el lenguaje de un capanga, de un mandón, de un tipo que te quiere imponer a vos a que hagas lo que él dice, sin disenso, sin peros, como le gusta decir a muchos cuando dicen estas cosas. Entonces, Grabois, esa disciplina, eso que él define en nuestro campo, ¿cuál es nuestro campo, Grabois? ¿Cuál es nuestro campo para él, para el capanga? ¿Cuál es la disciplina? La disciplina se construye sobre la base de la convicción, del respeto, de construir algo. Si hay docentes que faltan mucho es porque por ahí han perdido el sentido de lo que tiene la escuela. La escuela es un lugar donde ganás la plata, te ganás la plata para hacer algo no sé qué. Pero no le interesa la educación a lo mejor. ¿Y por qué no le interesa? No conviene preguntarse ¿por qué no interesa la educación? Es lo mismo que nos tenemos que preguntar cuando ¿por qué ganó Milei? ¿Qué macana nos mandamos para que llegara semejante energúmeno a la presidencia? ¿Qué errores cometimos? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué hicimos mal para que una persona se muera en su casa y no decida ni iniciar el recorrido a ir a una salita a preguntar lo que le pasa? A lo mejor en la salita no lo reciben, pero no porque la gente es mala, porque en la salita seguramente va a encontrar personal amoroso, maravilloso, pero que está limitado por un montón de cosas. Hay un sistema que no lo ayuda. ¿Hace falta que me tenga que poner a explicar lo que es andar por las calles de Gran Buenos Aires? ¿Tomar un colectivo para ir a la escuela o para ir a una salita o para ir al hospital? Vamos, Grabois. Un capanga, tal cual. Se hace lo que yo digo y si no, al paredón, porque sos peor que Milei. ¡Caramba! Así que bueno, para tratar de darle un cierre artístico a musical, todo esto, a este enojo, lo primero que quiero decir es esto: hay que construir otra sociedad, flaco. Y construir una sociedad necesita a todos, a esos médicos que hoy no tienen mucha convicción, y sentarlo y hablarle, mirá, vos sabés de algo, ayudanos con esto. Ayúdanos, hacé lo que vos sabés. Al maestro, al docente también, hacé lo que vos sabés. Le vamos a encontrar un sentido a esto. Y vamos a tratar de que el aula esa, que en invierno es fría y en verano es cálida o calurosa, y tiene unos ventiladores que no se escucha ni mi voz, ni la voz de los alumnos, o tenés un calefactor chiquitito así donde están todos los pibes apiñados alrededor en pleno invierno, vamos a construir una escuela mejor. Que tenga sentido estar ahí. Una cosita más. Hace unos días, charlando con amigos con los que me encuentro muy cada tanto, hablaban de las escuelas, de los paros, las escuelas, los paros. Le digo, miren, los paros no son los problemas, no es el peor problema de las escuelas. Pero, ¿y el padre dónde deja al hijo? Ahí tenés un problema más grave que los paros. Las escuelas son los lugares a donde vamos a dejar a nuestros hijos, no a donde van a aprender, a estudiar, a crecer, a ser otros. Es una guardería. A lo mejor ahí tenemos que empezar a pensar, ¿sí? Por ejemplo, así que para cerrar musicalmente esto, traje a un grande de la música argentina. Capanga. Ramón, no. Después, no. Ramón Ayala. Ramón Ayala, decir músico queda chiquito, un compositor, un autor, pintor además, un hombre de una cultura inmensa que se murió hace poquito, creo que en el 2023, falleció a los 90 y pico de años, en el tema que fue su primer éxito, el Mensú. El Mensú hablaba de el obrero, del obrero que levantaba la hoja de yerba, la cosecha de la yerba. Y aparece una figura que es la del capanga, justamente, que le grita Neike todo el tiempo. Neike. Neike es una palabra del guaraní que quiere decir vamos, pero no es el vamos de vamos, levántate, vamos a hacer esto, el vamos del aliento, es el vamos de la orden,
el vamos de Grabois, Neike, anda a trabajar, porque te mando al paredón. Como ese capanga, este capanga le decía, y Ramón Ayala se toma el laburo de darle un mensaje de esperanza en medio de todo ese dolor. El Mensú, Ramón Ayala con los Núñez en una grabación en Encuentro en el Estudio en 2013 para cerrar este momento.